Los senadores mencionan la importancia de educar a México en el tema de la crisis energética, haciendo énfasis en el fracking. Estando en contra, exponen la dificultad de proceder con acciones debido a la ignorancia y ausencia de apoyo por el pueblo mexicano. Cito a Benjamín Robles: es necesario mantenernos bien informados sobre lo que está pasando. Solo organizándonos de manera colectiva podremos acumular fuerza e impulsar las decisiones que más convienen a nuestro país. El senador Javier Corral menciona que el término fracking es una contracción de varias palabras, en inglés Slickwater Hydraulic Fracturing, en español fracturación hidráulica por agua enriquecida de rocas impermeables, proceso que consiste en una inyección de agua con arena mezclada con varios químicos a presiones muy altas. Siendo el senador representante de Chihuahua, Javier Corral muestra curiosidad sobre la procedencia del agua que se utilizará en el proceso, ya que el estado es preponderantemente desértico, junto con sus alrededores, además de los efectos que tendrán los químicos respecto a la contaminación del suelo y los mantos acuíferos que son empleados para el consumo humano. En 1956, King Hubert elaboró un planteamiento que describe en forma de campana la producción de petróleo en donde existe un pico. Este es el punto en el que se ha gastado la primera mitad de petróleo existente en el planeta. Cabe destacar que alcanzar dicho pico no significa el agotamiento de este recurso. Llegar al pico es el momento cuando se ha gastado el petróleo más fácil de extraer, de mejor calidad y más cercano a la superficie, por lo tanto, menor precio. En la actualidad estamos experimentando la escasez del petróleo barato. Por esto es la elevación del precio. El petróleo convencional es el que se acumula en los vacíos de rocas porosas y permeables, en las llamadas trampas geológicas. De este tipo de yacimientos se perforan pozos donde el petróleo fluye por sí mismo hasta su agotamiento, siendo esta la opción más barata. El petróleo no convencional se localiza a grandes profundidades y o se encuentra atrapado en rocas impermeables, denominadas lutitas o arcillas. Para extraer este petróleo se debe perforar un pozo, desviarlo horizontalmente para después fracturar hidráulicamente. Este proceso es más caro a comparación de la extracción de petróleo convencional. Hasta que el precio del barril rebasó los 80-90 dólares, fue cuando este proceso se volvió redituable. El elevado precio de practicar fracking se debe a que, a pesar de la inyección de la mezcla de millones de litros de agua y químicos a altas presiones, el agua contaminada debe ser tratada o desechada, ya que retorna a la superficie junto con gas y petróleo. Comparando el método contra la extracción de convencional, se observa la gran desventaja tanto en el consumo de recursos como de capital. En los años 30, el costo energético de extracción de petróleo convencional en Texas era de 100 barriles a uno, mientras que en los procesos de extracción de petróleo no convencional, en la actualidad es de 3 a 1. La contaminación de agua es el tema principal. Sin embargo, en Francia se registraron pequeños terremotos ocasionados por la perturbación del estado de esfuerzos del subsuelo, lo cual es igual de alarmante. México pasó el pico de campana en el 2004, cuando se presentó la máxima producción registrada en el país. Se debe desmentir que gracias a la reforma energética se podrá extraer más petróleo. Se va a sacar el que exista, pero se requiere de dinero para hacerlo. México debe darse cuenta de que con fracking o no fracking, el país está en la fase de declive, lo cual no se menciona en la reforma energética. No es una exageración la palabra intensivo, al contrario, no expresa la seriedad ni la cantidad de agua que se requiere por pozo. Para entender la palabra empleada en este contexto, se necesita saber que se utilizan alrededor de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo, teniendo como dato atípico en Michigan un pozo que llegó a consumir la cantidad de 80 millones de litros. En México se tocó el tema de abrir 20.000 pozos en un transcurso de aproximadamente 2 años, lo que es equivalente al uso doméstico y personal de entre 5 y 15.9 millones de personas, consumiendo 100 litros por día por persona. La arena que se utiliza con el proceso de fracking es conocida como arena sílice. Los trabajadores expuestos a esta arena han presentado una enfermedad llamada silicosis, que puede llevar a la muerte. La industria del fracking ha mencionado que la proporción de tóxicos es de 1% o 2%. Lo crítico es hablar de que ese porcentaje es igual a 300.000 litros en químicos, sin mencionar que esos químicos son secreto industrial. Lo poco que se conoce acerca es gracias a las investigaciones en áreas cercanas a los pozos. Estas investigaciones indican que muchos de los tóxicos son cancerígenos, mutagénicos, además de generar problemas de alergias y nerviosos.
Hace algún tiempo conocí a un ingeniero, miembro de un equipo encargado de perforar pozos para agua, que dijo una frase que no he olvidado. Solo Dios sabe lo que hay ahí abajo. La frase la mencionó como respuesta a una pregunta. ¿Cómo saben que existe agua antes de perforar? Lo mismo aplica con el fracking. Se puede saber que hay petróleo, pero a la hora de hacer la fractura es difícil saber cómo están constituidos el suelo y la roca, lo que puede terminar en mantos acuíferos u ocasionar grietas que terminen en los mismos mantos acuíferos. El agua residual que sale del pozo se evapora en unas tinas. El agua contiene un cóctel bastante tóxico, que al evaporarse se mezcla con el aire. El nivel de contaminación del agua residual es intratable hasta el momento. La alternativa que han utilizado es la esperanza de que el agua se quede en el pozo, ya que las plantas de tratamiento de agua existentes no son capaces de tratar y limpiar este tipo de químicos. Hace algunos meses circuló por internet un video sobre agua inflamable, debido a que el metano migró a las fuentes de agua. La existencia del metano es igual evidencia de la presencia de otros tóxicos que resultan fatales para el uso diario. La exposición a dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y ozono repercuten a la salud de forma directa, ya que se encuentran en el aire. Un estudio en Texas reveló que la contaminación que se ha generado por la extracción de gases es mayor a toda el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. El gas metano tiene un efecto invernadero 21 veces mayor que el dióxido de carbono. Este gas representa el 90% del gas presente en Lutita. Popularmente, se dice el metano contamina menos que el dióxido de carbono, lo cual tiene un origen cierto. La combustión del metano es más limpia que la del carbono, pero la existencia de metano en el ambiente es peor. Las consecuencias en la salud, antes mencionadas, afectan en su mayoría a niños y bebés por los tóxicos que se generan o permanecen después y o durante el proceso de fracking, ya que son más vulnerables que los adultos. Además, el aumento presencia de tráfico pesado en carreteras afecta las vías de comunicaciones de las comunidades, ya que se requieren de casi 4.000 viajes de gran tonelaje por pozo en su vida útil. En el 2008 se publicó la Reforma Energética durante el gobierno de Felipe Calderón, en la cual se presentó la necesidad de explotar hidrocarburos no convencionales, siendo los proyectos clave en aquel entonces la extracción de hidrocarburos en aguas profundas y aceite terciario del Golfo, los cuales presentaron un bajo rendimiento sustentado por la CNH. Aguas profundas. En el 2012 la CNH señaló que el 75% de los proyectos exploratorios en aguas profundas tienen rentabilidad negativa. Aceite terciario del Golfo. Pemex erogó el 115.4% de los recursos previstos, presentando un avance físico del 63.9% en el 2011. Debido a la efectividad de la reforma del 2008, se propuso explotar el gas de Lutita en la reforma del 2013. Para explotar este recurso, Pemex calcula invertir entre 2012 y 2016 un total de 30.000 millones de pesos destinados únicamente a la evaluación de la prospectividad de los yacimientos. El negocio se debe a la especulación financiera que se produjo después de la crisis del 2008, ya que las ganancias son especulativas, no se basan en la producción, buscan el beneficio económico de inversionistas y empresas únicamente en el corto plazo, causando que las empresas inflen artificialmente sus reservas de gas y no dejen beneficios a nivel local. Las implicaciones políticas locales, nacionales y mundiales son de orden mayor por la euforia del shale, que de polo a polo posa sus miras en todo el continente americano. Llamando la atención de nuestros legisladores, es sumamente importante revisar a detalle lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos. En julio del 2008, Estados Unidos entró en conmoción cuando se filtró información a los medios de comunicación sobre la contaminación de pozos de agua rural debido a la presencia de benceno, con una concentración 1.500 veces mayor al nivel aceptable para el ser humano. Es muy fácil percibir lo explosivo que es el fracking en cuanto a lo político, lo jurídico, lo socioeconómico, tanto en las jurisdicciones estatales como a nivel internacional, y se debe tomar en cuenta la cantidad de tierra que debe ser preparada, la pérdida de foresta, de campo y de cultivo para su práctica. Al no ofrecer información oportuna y adecuada para que las personas entiendan de qué se tratan los megaproyectos, como lo es la extracción de gas shale, se incumple con los derechos a la información, la consulta y la participación, siendo 3 derechos dentro de la gama de los civiles y políticos. Además de la ya mencionada violación del derecho humano al agua, a la salud y alimentación adecuada al contaminar la tierra y cultivos.
Si estar cerca de las áreas de fracking afecta las condiciones de vida, ¿quiénes van a ser las y los trabajadores de la industria del gas shale en México? ¿Y cuáles son las condiciones en las que van a operar? A más población, mayor demanda de energía. Entre más petróleo se gasta, menos eficiencia encontramos en la producción de energía contra su costo. Si afirmamos que es posible vivir de una forma sustentable, lo primero que tenemos que hacer es dar los pasos para lograrlo. Enfrentar el problema del abasto energético a través de la explotación de hidrocarburos no convencionales dista de ser una solución sustentable. Nos estamos acabando la tierra y no estamos planteando las soluciones permanentes. Las soluciones a corto plazo son problemas a futuro. El precio del petróleo se debe a la dificultad de extraer lo que queda. El fin de la era del petróleo está cerca. Si nos enfocamos en la extracción de petróleo no convencional y gas shale, solo retrasamos la transición energética.